Locura que transforma. Esta locura que el apóstol Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 1, lo dice claro aquí desde el versículo 18. Vamos allí, vamos a la palabra del Señor y vamos a meditarla y vamos a aprender muchas cosas. Dice en 1 Corintios 1, desde el versículo 18, dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En principio me inspiré en este pasaje, aunque los que han estado en la reunión de oración el martes, ¿verdad que lo hemos compartido? Me inspiré porque un día me dio testimonio Rosa y me dice que fue al médico y el médico le dice algunas cosas de sus problemas, no de enfermedades, pero sí de cosas de su estado. Entonces ella le dice: no importa, Dios es escudo alrededor de mí. Y me gusta porque yo les enseño siempre a que hablemos la palabra de Dios, aunque parezcamos locos. Y el médico o la doctora, era una mujer, le dijo tal cual, le dijo: usted está loca. En verdad, cuando nosotros hablamos la palabra parecemos locos. El mismo apóstol Pablo dice: la palabra de la cruz es locura. Y uno puede meditar y decir ¿qué significa locura? Pues es ilógico, no tiene sentido, no es razonable. La locura es desvariar. La locura, bueno, en lo secular es una enfermedad mental. Pero bendita locura es la que tenemos nosotros, el poder tener una palabra que transforma. ¿Por qué? Aquí el apóstol Pablo enseña en un entorno cultural, en un momento donde la influencia de la filosofía griega, de los estoicos, epicúreos y todas las corrientes filosóficas que en esos momentos eran las mentes brillantes que podían hacer grandes elocuencias y polémicas también. Estaban los escribas y todo lo que hemos leído, conocedores, sabios, que con el conocimiento y el estudio y la observación, la ciencia, porque la ciencia, ustedes saben que es observar, ¿verdad? Y descubrir y descubrir. Y todo ese conocimiento, el apóstol Pablo está diciendo que no te salva. No puedes, por más que investigues y por más que estudies y por más que tengas una mente brillante, que hay muchas personas que la tienen y agradecemos por eso. El apóstol Pablo no está desmereciendo toda la bendición que nos trajo la ciencia, la medicina y la tecnología. No. Sin embargo, está diciendo que todo esto no te salva. No tiene poder para transformar tu vida. La locura de la cruz. ¿Por qué le llaman locura? Los no creyentes, las mentes poderosas. ¿Por qué? ¿Por qué le tienen que llamar así?
Le llaman así porque es un mensaje muy sencillo de comprender. Es tan sencillo que lo llaman insignificante, la palabra de la cruz. Y todos entendemos lo que es la palabra de la cruz. Por eso hemos enfatizado cuando cantamos, la cruz fue la que nos redimió, justificó, reconcilió con Dios. Entonces, es tan poderosa que transforma mis vidas, la prédica de la palabra de Dios. Y aquí dice, desde el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría de Dios, cuando ustedes van a la playa o ven las palmeras o se refrescan caminando por la noche con el viento, todo esto es sabiduría, porque el mundo fue hecho con sabiduría. Así todo el mundo no conoció a Dios a través de las cosas creadas. Y en esta época de Pablo no era fácil transmitir la palabra de Dios porque estaban estos grandes filósofos y pensadores. La locura de la predicación es lo que le agradó a Dios para salvarte. El predicar, el que te salga por tu boca la palabra de la cruz. ¿Pueden hacerlo ustedes cuando están en sus lugares de trabajo? ¿Pueden decirle a la gente, Cristo te salvó, Cristo llevó toda enfermedad, dolencia, pecado, rebelión en la cruz para que hoy puedas tener vida, para que tu espíritu pase de muerte a vida? Cuando intentamos hablar así, nos van a decir que somos locos. Por eso muchas veces evitamos predicar el Evangelio, por temor al rechazo y por temor a que nos digan locos. No está bien. Pero lo más interesante fue lo que el médico le dijo luego a Rosa. Le dijo, ¿y por qué dice eso? Y ella le explicó lo que es la fe. Puede ser que te tilden y que te digan, pero tiene poder la palabra, tiene vida. Cualquier palabra. El apóstol Pablo en el libro de Efesios dijo que no andemos como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, no embriagándonos con vino, por lo cual hay disolución, sino que estemos hablando, que seamos llenos del Espíritu, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, hablar con los salmos. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Uy, qué loca es esa persona. Saca salmos. ¿Por qué tengo que hablar con salmos? Los salmos están en el centro de las escrituras, es como el corazón, ¿verdad? El salmo no te va a decir que creas, simplemente te está diciendo que hay un Dios grande, hacedor de maravillas, que está contigo, que pelea por ti, que a tus enemigos los va a derribar. Los salmos son transformadores, la palabra es transformadora. Dice aquí, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Un filósofo, Alejandro, esperen que lo anoté por aquí, decía que a ver si le puse el nombre, Alejandro no sé qué, no puse el nombre, pero decía él que Dios le dio a los griegos el don de la sabiduría y la filosofía.
y que también decía de que a los judíos les dio la ley. Aquí, Clemente de Alejandría dice, sostenía que la filosofía era un don de Dios concedido a los griegos y que la ley era un don de Dios concedida a los judíos. Entonces, ¿por qué aquí el apóstol Pablo menciona las dos clases de personas en este capítulo? Los judíos piden señales. Siempre, mientras Jesús estaba caminando por la tierra, los fariseos dudaban de que Él es hijo de Dios y le decían, ¿qué señales haces tú para que creamos? Más señales de todas las cosas que hacía: sanar a los enfermos, multiplicar panes y peces. Pero ellos, en su justicia propia, los fariseos que se creían poderosos y justos, le decían a Él, ¿qué señales haces tú para que creamos en ti? ¿Qué señales? Y obviamente los judíos no pueden creer en Jesús porque Jesús murió en una cruz. Y para los judíos, conocedores de la ley, todo aquel que muere en una cruz es maldito. Yo puse, creo, Deuteronomio 21, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver y oír lo que dice la ley. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz, rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciera morir y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es aquel que es colgado en un madero. ¿Cómo los judíos van a creer en Jesús si para ellos en la ley dice que todo aquel que es colgado en un madero es maldito? ¿Y en qué circunstancia? Un hijo contumaz, rebelde, borracho y que hubiera matado. Si no hubiera matado, pues la ley decía la lapidación. Pero si hubiera cometido asesinato, tenía que ser colgado en un madero. En el único lugar donde la ley de Moisés dice que debería ser colgado en un madero, cuando un hijo es así. Nuestro Señor Jesús es el Hijo de Dios. Y los judíos no pudieron creer en Él porque los judíos tienen la ley y ellos piensan justificarse con la ley. Pero si tú con la ley te justificas, es imposible. Porque si tú fallas en un punto, dice el apóstol Santiago, fallas toda la ley. Por lo tanto, necesitamos un Salvador que lleve el castigo por nosotros, y lo hizo Jesucristo. Amén. Por eso es tan locura. La palabra de la cruz es locura para los judíos, y para los griegos que tienen pensamientos filosóficos aún más. Hoy día la ciencia, gracias a Dios, ha avanzado, ¿verdad? Hay un científico, Armstrong, que tuvo el privilegio de pisar la luna, ¿no? Pero él dijo que fue muy emocionante pisar la luna, pero más glorioso fue, él comenta, el haber pisado Jerusalén, donde el Salvador Jesucristo caminó. En verdad, la palabra de la cruz es locura, pero es una locura que transforma, una locura que te reconcilia con Dios. ¿Saben lo que es haber estado separado de Dios? Como sucedió en el huerto del Edén, que Dios mismo era amigo del hombre y el hombre se tuvo que esconder, y
Y Dios dijo, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde están? Hoy día estamos reconciliados. Hoy día podemos caminar con Dios por la locura de la cruz, por la locura de la predicación. Es tremendo, la locura que restaura vidas. Restaura. Hay gente, bueno, ya vamos a ver desde el Edén, cuando Adán culpó a Eva, ¿verdad? De que la mujer que me diste es la que me dio de comer. Ya hubo discordia y culpa. Sin embargo, Jesús vino a redimirnos y a restaurar relaciones y hacer que tú puedas amar y perdonar y rechazar todo rencor de tu corazón. Reconcilia, restaura la locura de la cruz. La locura de la cruz te redime del poder del diablo. La cruz, por fe en lo que Jesús hizo por ti, en ti y en su resurrección, te ha redimido del poder de las tinieblas y del diablo. Porque dice el apóstol que Él nos ha quitado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. La locura de la cruz transforma, restaura, reconcilia, te quita todo el estrés que puedes tener incluso en tu trabajo. Porque ¿qué es la maldición que le vino al hombre? Con sudor trabajarás. Eso significa con peso, con fatiga, pero la cruz nos redimió. Podemos ir al trabajo cantando y alabando al Señor en nuestros corazones y hacer que nuestro trabajo no sea un estrés ni un agobio, sino que decir, todo lo que hago, lo hago por ti, Jesús, y para ti. Es la locura de la cruz la que te ha transformado. Es la locura que el apóstol Pablo dice, la locura de la predicación, que te da poder. El poder del Evangelio. El poder que te ha quitado de las tinieblas y no tiene autoridad el enemigo sobre ti. A veces uno dice, no, es muy fuerte lo que viene contra mí. Necesitamos entender que Él fue vencido y no tener ese pensamiento. Lo único que tiene el diablo contra ti es engañarte, es mentirte. Y si tú crees sus mentiras, Jesucristo mismo lo les dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y las mentiras de vuestro padre creéis. Él ha sido homicida desde el principio y no ha creído en la verdad. Nosotros creemos en la verdad. Para las mentes brillantes es locura. ¿Saben que yo se los compartía el martes a algunos que vinieron a la oración? Les compartía que tengo una prima que es científica y que trabaja en Valencia y el gobierno la tiene allí para investigación. Y una vida ella manifestó a la familia, que encontró a Dios a través de las matemáticas. ¡Ah, qué bien! Qué bueno que sepas tanto matemática que puedas encontrar con Dios, pero en verdad hay que tener un corazón humilde para encontrar a Dios. Simplemente ver y creer en la gran naturaleza que nos rodea y la locura de la cruz, que es ese Hijo de Dios colgado en un madero para nuestra redención. Y vamos a seguir leyendo Corintios y nos enseña aquí también, vamos a meditar un poquito, esperen que el viento de los ventiladores, porque estamos en el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, como les dije antes, tropezaron, porque ellos tienen la ley y ellos dicen que Jesús, al ser colgado en un madero, es una persona mala. Para los judíos fue tropezadero, pero para los gentiles locura.
Todo el resto de que no es judío son los gentiles, o sea, los griegos y todos los demás. Más para los llamados. Tú eres llamado por Dios. ¿Te consideras un llamado por Dios? Amén. Qué lindo. ¿Y tú qué hiciste? Dijiste sí. Yo respondo, porque hay que ser como un niño. Porque para los grandes y los que no quieren entender, esto es un mensaje que los niños entienden. Por eso es locura. Para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que tú y yo tenemos el poder de Dios y la sabiduría de Dios por el hecho de haber tenido fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y en su resurrección. Si no hubiera sido resucitado, no hubiéramos sido justificados. Pero su resurrección da evidencia de que cada uno de nosotros tiene la justicia de Cristo en sus corazones. Y dice aquí, desde el versículo... otra vez se me voló. Momento. Dice... Pues mirad, el versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Por qué nos lo referimos aquí ahora? ¿Aquí hay sabios? Aquí en esta congregación, según la carne, está diciendo sabios en el hecho de que ha pasado universidad, máster, estudios y estudios. ¿Hay entre nosotros en esta congregación gente así? No muchos, 2 o 3, no muchos, según dice aquí, no muchos. ¿Hay aquí nobles, hijos de reyes? ¿Hay algún aquí pariente? ¿Tú no eres pariente del rey de España? ¿No? ¿Me adelantas la predicación, Rosa? Porque ya lo hemos meditado en los devocionales, ¿verdad? Pues está muy bien que lo adelantes, así termino más pronto. Bien, bien. ¿Aquí hay algún noble? Dice Pablo. ¿Hay aquí entre vosotros algún noble? Bueno, no muchos. Tal vez alguno tiene sangre real y no lo sabe, ¿eh? Ojo. Que me dio mucha gracia un amigo que trajo Héctor aquí y tu amigo te decía, no le digas mi apellido, no le digas mi apellido. Y yo me reía. ¿Qué se creerá esta persona, no? Que le decía, no le digas mi apellido, porque es pariente de no sé quién, de un alcalde. Aunque venga aquí el hijo del alcalde, en los que confiamos es en Jesús, pero el hombre estaba muy orgulloso de su apellido. Que venga si hay algún noble entre nosotros. Aleluya. Entonces dice, si no, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. Yo creo que aquí va a haber muchos poderosos en un futuro, amén. ¿Por qué no? Ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. No es que Dios esté en contra de los nobles, de los fuertes y de los poderosos, pero es que el mensaje de la cruz es locura para los grandes, porque no pueden comprenderlo. Pero para los sencillos, los humildes, es poder de Dios y es salvación, para que tú puedas llegar a entender lo que dice Rosa, que eres hija del rey, que estás en la nobleza, que perteneces al pueblo de Dios, diferente, santo, apartado, que puede tener fe en todo lo que pida, y todo lo que pida le será hecho, como hoy hemos escuchado en los testimonios. Y fíjense qué precioso lo que dice aquí.
mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y ahí está la clave, para que sepa que todo lo que tú tienes, porque tienes sabiduría, tienes redención, no vino por tu propio esfuerzo, como los grandes filósofos, pensadores, científicos, observadores de la ciencia. Hicieron un gran esfuerzo y se pueden autojustificar y hasta se endiosan. Hay doctores, y mayormente, según me dice mi hija, los cirujanos, en verdad tienen un carácter que se creen dioses, que tienen tanto conocimiento que... Y a veces aún los reyes, Nerón y todos estos grandes poderosos, se creen dioses. Ellos tenían el poder de hacer así con la mano y que te maten. Tremendo. Pero el Señor aquí enseña que todo lo que tú eres hoy, por causa de su muerte y su resurrección, es para que te gloríes en Él y no en tus propias fuerzas. Amén. Así que vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias por esta revelación que nos ha dado de la cruz y podamos caminar en sabiduría y dando gloria al Señor. Poderoso Jesús, te damos tantas gracias de que nosotros estamos en el grupo de los llamados para en verdad ser nobles, ser poderosos y tener sabiduría. Señor, muchas gracias, porque esto es poder, poder para salvación. Y sabemos que nos ha salvado de una eternidad en el infierno, pero también nos salvas cada día del poder del pecado, de todas las calamidades y de todo lo malo que hay en este mundo. Gracias, Señor, por estar bajo la sombra del Omnipotente y tener la plena seguridad de que tú eres fiel y tu gracia es infinita. Gracias, Señor, por tu pueblo en esta mañana. Los bendigo. Y que esta semana sea una semana que vean grandes victorias, porque sabemos que hay batallas, pero siempre de tu mano, contigo, siempre desbarataremos cualquier ejército enemigo, cualquier situación contraria, porque tú nos das sabiduría. Nosotros somos tu sabiduría. Bendito sea tu nombre. Los bendigo, y que ellos puedan comprender que dentro de ellos está ese poder de resurrección para todo lo que se enfrenten durante esta semana. Guárdalos, protégelos, que reflejen tu luz y tu brillo a través de sus vidas y que puedan traer el próximo domingo grandes testimonios de victoria. En tu poderoso nombre, amén. Dios me los bendiga, hermanos. Gloria a Dios.